Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel. En esta oportunidad vamos a estudiar todo el capítulo 3. La enseñanza trata sobre el rescate de Dios, ¿sí?, hacia estos tres jóvenes, los amigos de Daniel, que Dios los rescata del horno de fuego. Y tal vez estés pasando un momento parecido, ¿no? Donde te sientes atado, sin posibilidades de poder zafar de esta situación en medio de calamidad, como que estás en medio de un horno de fuego, ¿no? Qué terrible situación. Pero así como Dios libró del horno de fuego a estos tres jóvenes, así Dios también puede librarte de cualquier situación que estés atravesando. Pero algo tenemos que saber y tener en cuenta, que la situación, la calamidad, la crisis que estás atravesando es permitida por Dios. Así como también fue permitido este evento, esta situación en la vida de estos siervos de Dios. Así que esto es necesario, hermanos. Las pruebas son necesarias. Dios forja a sus mejores soldados por medio del fuego. Las herramientas que Dios utiliza, las forja, las moldea en el fuego, hermanos, por medio de fuego. Por eso es necesario, no estés quejoso. Esta es la posibilidad para poder glorificar a Dios, por medio de esta prueba que Dios nos hace atravesar, para que otros puedan ver cómo Dios nos libra y puedan glorificar al Dios de los cielos. Así que sabiendo esto, vamos a ir directamente a los primeros versículos de este capítulo 3. Acompáñenme, hermanos, en Daniel, capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mandad hacia vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, el rey Nabucodonosor erige esta estatua de oro de aproximadamente 27 metros, como un edificio de 10 pisos más o menos. Y su anchura era de 2,5 metros, así que era bastante grande esta estatua de oro.
Y yo quisiera que recordáramos respecto al capítulo 2, cuando Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Y este sueño tenía que ver con una estatua cuya cabeza era de oro fino, ¿sí? Y es probable que Nabucodonosor, después de oír esa interpretación, se haya inspirado para crear esta estatua de oro de sí mismo. Y es claro que esto lo hizo porque se llenó de orgullo, ¿no? De alguna manera el corazón de Nabucodonosor se llenó de orgullo al escuchar la interpretación del sueño en donde le dice Daniel, esta cabeza de oro eres tú. Entonces él dijo, yo soy el más sublime de todos los imperios que me interpretó Daniel, ¿no? De los 4 imperios, yo soy el más sublime, yo soy el más importante, yo era aquella cabeza de oro. Voy a hacer una estatua de oro de mí mismo para que me adoren, porque yo soy el más sublime, ¿no? Así que eso creo que fue ¿por qué llegó a ser esta estatua de oro? Tiene mucho que ver con el sueño que antes le había interpretado Daniel. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta respecto a esto es que el orgullo, amados hermanos, el orgullo es el gran problema de todos nosotros, de todo ser humano, ¿sí? Porque el orgullo a lo único que nos lleva es a la destrucción, como podemos ver, si me acompañan, en el libro de Abdías, que tiene un solo capítulo. En el versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Bueno, está haciendo referencia a esta profecía respecto al pueblo de Edom, que se veía a sí mismo como poderoso, como un pueblo indestructible. Él creía que por vivir en las peñas era un lugar fortificado, un lugar fortificado de manera natural. Ellos creían que por vivir en las peñas ellos iban a poder resistir cualquier ataque del enemigo. Sin embargo, miren lo que les dijo Dios en el siguiente versículo, en el 4, dice, si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Hermanos, el orgullo de un pueblo lo llevó a la destrucción. Y aquí en este capítulo vemos cómo Nabucodonosor por su orgullo creó esta estatua de oro y porque él quizá pensó que, bueno, de acuerdo al sueño que había tenido y la interpretación que Daniel le dio, bueno, él se merecía esta estatua porque era el más sublime de todos los imperios mundiales que iba a haber en esta tierra, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo en su primer venida, ¿no? Que es a lo que apuntaba ese sueño, ¿no? Aquella roca, ¿sí? Aquella piedra que destruyó esa estatua, ¿no? Que parecía indestructible. Sin embargo, amados hermanos, si nosotros recordamos lo que sucedió cuando Daniel le describió ese sueño que nadie podía describirlo sobre esta tierra, y le dio la interpretación al rey Nabucodonosor, él alabó y glorificó al Dios de Daniel, ¿no? Al Dios genuino, al Dios verdadero, al Dios de los cielos. Y esto lo podemos ver para refrescar nuestras memorias en Daniel capítulo 2, versículo 47. Dice así, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes,
y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Él glorifica a Dios, pero no lo reconoce como Dios suyo, sino como el Dios de Israel. Dice vuestro Dios, ¿no? Todavía no se había convertido, tiene que atravesar diferentes situaciones en donde Dios manifiesta su poder hasta reconocer quién era el Dios verdadero, aquel que gobernaba sobre todos, ¿no? Tuvo que atravesar una situación de crisis que lo llevó a comportarse como un animal, perdió su cordura, a lo que tuvo que llegar, pero bueno, alabado sea el nombre del Señor, porque en medio de esa crisis, este rey impío y pagano pudo reconocer que quién era el verdadero Dios y se convirtió, ¿no? Sin embargo, luego de él haber adorado a Dios, glorificado el nombre de Dios, luego de la interpretación y la descripción de su sueño, ahora en este capítulo se encuentra haciendo una estatua, una imagen de sí mismo. Bueno, y eso no es nuevo, los hombres actúan así, ¿no? Poderosos hombres a través de la historia han buscado la gloria a través de estatuas, a través de monumentos, como por ejemplo los faraones que creaban esas inmensas pirámides, ¿no? que eran monumentos, ¿sí? Monumentos para el faraón, ¿no? Y lo utilizaban como sus tumbas, pero bueno, son cosas a lo que nos lleva, ¿no? El orgullo, que, bueno, por supuesto nos conduce a la destrucción, como lo habíamos visto en el libro de Abdías, ¿no? Con respecto a este pueblo que se creía tan indestructible, tan poderoso. El Señor les dijo, por más que hagas lo que hagas, yo te destruiré. ¿A dónde iremos, hermanos? ¿A dónde iremos? ¿En dónde podríamos escondernos? De Dios jamás, hermanos. Él es el que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y bueno, vemos que en el capítulo 3, Nabucodonosor crea esta estatua, esta imagen de sí mismo, y convoca a todos los de la corte real para la ceremonia de conmemoración, a sátrapas, magistrados, jueces, oidores, etc. Los sátrapas, hermanos, ellos, si bien era un dictador, tenía un sistema de gobierno, ¿sí? Un sistema gubernamental bien estructurado, por eso es que nombra a todos los de la corte, a todos los que pertenecían a este sistema gubernamental. Los sátrapas, por ejemplo, eran funcionarios políticos de cada provincia. Recordemos de que él tomaba a naciones como cautivos y bueno, toda Babilonia estaba compuesta por diferentes naciones con diferentes idiomas. En cada una de esas naciones, bueno, estaban los sátrapas, que eran, como bien les dije, funcionarios políticos de cada provincia, los magistrados, que eran jefes militares, los oidores, que no eran simplemente oidores, era un cargo importantísimo, porque son jueces de alto rango, como por ejemplo los jueces federales, que nosotros conocemos en nuestro sistema, y los jueces que se nombran aquí eran funcionarios legales de nivel inferior a los oidores, ¿sí? Y dice que todos estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y aquí es cuando se anuncia la orden, el mandato, en el versículo 4, podemos verlo, en donde dice, y el pregonero anuncia, ¿no? Mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la orquesta, de la banda musical, se postren y adoren la estatua del rey Nabucodonosor. Amén. Una orden para todos los pueblos, para todas las naciones, para todas las lenguas, que al oír la banda tocar debían postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Por qué? Porque adorar a la imagen era adorarlo a él.
el rey Nabucodonosor lo que estaba haciendo con esto era exigir adoración hacia su persona. Y esto nos da una pequeña idea de lo que va a ocurrir en el futuro con el anticristo. Hermanos, sabemos que el anticristo también va a ser un líder poderoso, mundial. Y en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, la Biblia dice claramente que el anticristo va a buscar ser adorado. ¿Sí? Yo quisiera que lo leyéramos juntos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Este es un sueño que tiene, una visión que tiene Juan, el apóstol Juan, de lo que sucedería antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estas son representaciones, no es que va a aparecer un dragón y que va a aparecer una bestia, no, el dragón, la representación del dragón, de este dragón, lo que está representando, este dragón es al mismo Satanás, es al diablo, el cual gobierna o gobernará, porque todavía no ha sucedido, gobernará a un ser humano al cual se lo representa como la bestia. ¿Por qué se lo representa como una bestia? Por lo salvaje, cruel y sanguinario que será. Este ser humano que concentrará todo el poder mundial, ¿sí?, será gobernado por el mismo diablo. Por eso aquí dice: adoraron al dragón, o sea, a quien a su vez, este hombre exigirá adoración, ¿sí?, este ser humano, adoración, y a su vez todos los que estén adorando a este ser humano estarán adorando a Satanás. Por eso dice: adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿No? Este hombre va a ser un hombre rimbombante, ¿sí?, grandilocuente, así como lo fue Nabucodonosor en su tiempo, que fue el hombre más poderoso de la tierra. Por eso es que creó esta estatua que, lo representaba y exigió adoración. Así también el anticristo va a ser una autoridad mundial, como bien se los dije recién, y buscará que lo adoren las naciones del mundo. Indudablemente Nabucodonosor exigía ser adorado por las naciones, y en Daniel capítulo 3 versículo 6 sentencia que todos aquellos que no lo adoren serían arrojados en un horno de fuego. Había una sentencia decretada para aquellos que no lo adoraran, así como también exigirá adoración y se comportará de manera cruel y sanguinaria contra todos aquellos que no lo adoren, que no se sometan a su gobierno, el anticristo. Todo tiene que ver porque, recordemos que el libro de Daniel termina dando mucha información respecto a el último tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Prestemos atención a cada una de estas imágenes, de estas situaciones que sucedieron, porque nos va a ayudar muchísimo a poder entender también el tiempo final. Bien, volviendo al libro de Daniel para seguir con nuestra lectura. Daniel capítulo 3 versículos 8 al 12, si me acompañan, dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, os
tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay algunos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Bueno, al hacer referencia a Sadrach, Mesac y Abednego, son los nombres que le pusieron a ellos, conmemorando deidades babilónicas. Pero los verdaderos nombres de estos jóvenes eran Misael, Ananías y Azarías, ¿no? Son los amigos de Daniel. ¿Y qué sucedía? Aquí nos habla de los caldeos. Bueno, a quienes se está refiriendo respecto a estos individuos llamados caldeos aquí, eran personas nobles, o sea, parte del gobierno, eran de la élite del gobierno. ¿Y qué hacen ellos? Ellos acusan a estos tres varones, a estos tres siervos de Dios. ¿Por qué? Porque los envidiaban. Ellos tenían puestos importantes. Recuerden de que cuando Daniel interpreta el sueño, describe e interpreta el sueño de Nabucodonosor, dice que lo colmó de honores y él pidió al rey de que los pusieran en puestos importantes en las provincias, así que ellos tenían puestos importantes, los cuales había muchos envidiosos que querían hacerse de esos puestos y esta era su oportunidad. Ajá, bueno, los matamos, los borramos del mapa, vamos a acusarlos, los borramos del mapa y pasamos nosotros a tomar esos puestos, ¿no? Ya que estos no eran cualquier persona, eran gente de la nobleza, eran gente de la élite del gobierno, o sea que sabían que si los sacaban a ellos pasaban a ocupar los lugares estas personas. Así que, bueno, era la oportunidad de deshacerse de ellos. Y esto es lo mismo que sucede con nosotros, nos quieren borrar del mapa, hermanos. Los siervos de Satanás, aquellos que están en contra del Evangelio, en contra de la sana doctrina, en contra de la pureza del Evangelio, de ese Evangelio que salva, no del Evangelio diferente, sino del Evangelio que salva. Hay un Evangelio diferente que condena. Mucha gente que está dentro de las iglesias que creen que van a ser salvos, pero están recibiendo un evangelio diferente, un evangelio adulterado, un evangelio tergiversado, el cual a lo único que los va a llevar es a la condenación. Muchos partirán de este mundo creyendo que son salvos, pero serán condenados. Por eso, hermanos, no podemos permitir que se adultere el Evangelio. Sin embargo, hay muchos falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, que ellos quieren borrarnos del mapa. Porque, claro, estamos descubriendo sus mentiras delante de mucha gente y muchos se les está cayendo el velo de sus ojos. Entonces quieren borrarnos del mapa, quieren hacernos perder el control absoluto, ¿sí? Y quieren ellos apoderarse de las personas a través del engaño del falso evangelio. Pero hermanos, recordemos que nosotros estamos aquí en la tierra, la iglesia genuina del Señor, la verdadera iglesia de Dios, para hacer luz, para que el mundo pueda conocer la verdad, para iluminar el mundo con Cristo, para ser la sal de este mundo. ¿Saben qué hace la sal? Preserva. Y nosotros debemos preservar, salvaguardar esta tierra del juicio venidero a través de la predicación del Evangelio, hermanos. ¿Saben que cuando nosotros seamos quitados de este mundo, ¿no? Cuando el Señor dice que va a hacer, todo ojo lo verá, vendrá con sus ángeles y Él mandará, acá no habrá nada secreto, mandará a sus ángeles a los 4 ángulos de la tierra a recoger a sus escogidos.
Amén. De toda nación, de toda tribu, de todo pueblo. Dios no hace acepción de personas. Acá no hay una raza privilegiada. El pueblo de Dios, el Israel de Dios, es uno de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Y entonces en ese momento, cuando seamos arrebatados a los ojos de todos, todos nos verán cuando seamos arrebatados, allí se desatarán los juicios sobre este mundo. Si todavía no se han desatado es por causa de nosotros, así que alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, prediquemos mientras haya tiempo, amén. Luchemos en contra del falso evangelio, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo busca silenciarnos. Y todo cristiano que ama a Dios y a su palabra y es pregonero de verdad, somos una molestia para este mundo impío. Por lo tanto, tenemos que tomar nuestra posición y pelear en contra de todo pensamiento secular que va en contra de adorar a Dios. Nosotros vamos a pelear por eso. Nosotros no vamos a dar brazo a torcer. No importa cuánta oposición quieran hacer. Yo desde que el velo de mis ojos cayó, he tenido muchísima oposición, pero pasan los años y yo sigo predicando la verdad y no me importa quien me mire de reojo, quien me mire mal, quien me mire con menosprecio. Me importa hacer la voluntad de Dios, aquel que murió por mí en la cruz. Derramó su sangre y pagó el precio por mi pecado y me rescató. A Él me debo y por Él vivo y a Él le serviré. Y hasta que Él lo disponga, mientras viva, lo serviré y predicaré el verdadero evangelio. Hermanos, saben que bíblicamente nosotros debemos obedecer las autoridades terrenales. Nosotros debemos obedecer a los gobiernos de turno, ¿sí? Siempre y cuando con el límite de que ese mandato, esa ley, no se contraponga, ¿sí?, a la ley divina. Es ahí cuando nosotros, es ese nuestro límite y donde vamos a desobedecer la ley civil, hermanos. No es de que nosotros vamos a obedecer ciegamente. Nosotros podemos ejercer todos los derechos que tengamos en la ley civil, ¿sí? Vamos a ejercerlos y vamos a obedecer todas las normas que se nos impongan, siempre y cuando eso no se contraponga a la ley de Dios, ¿no? Es exactamente lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles hicieron desobediencia civil cuando se les prohibió predicar a Cristo. Mientras tanto, ellos obedecían todo fielmente, porque debemos ser buenos ciudadanos, la Biblia nos enseña eso. Pero cuando les prohibieron predicar a Cristo, ellos hicieron desobediencia civil. Es la única opción cuando la orden del gobierno terrenal viola el mandato divino. Recuerden, hermanos, cuando apresaron a los apóstoles por predicar el evangelio, si me acompañan por favor al libro de Hechos, capítulo 5, versículos 28 y 29. Capítulo 5, versículos 28 y 29 dice: diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no iban a obedecer esa orden en la cual ellos les estaban prohibiendo predicar a Cristo. No les importó las consecuencias, porque los apresaron, los azotaron, los lastimaron y los largaron. Así, ¿no? Tratando de amedrentarlos, pero noten, hermanos queridos, que ellos no se escondieron, no se aislaron, no se acobardaron, porque en el versículo 42 del mismo capítulo, Hechos capítulo 5, versículo 42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Nada nos debe detener. Dios nos dio espíritu, hermanos, de amor, de poder, de dominio propio. Hermanos, tenemos que ser valientes. Hermanos, que Dios nos ayude a obedecer totalmente a Dios sin importar lo que la sociedad tenga que hacer o decir respecto a eso, hermanos. Tomémonos del ejemplo de los apóstoles, de estos 3 jóvenes que no tuvieron ningún problema con respecto a la sentencia con la cual los querían amedrentar. Ellos dijeron, nuestro Dios nos salvará, y si no nos salvaran igual, no adoraremos a tus dioses ni a esa estatua. No tenemos más nada que decir respecto a esto. Ahora lo vamos a leer. Daniel capítulo 3, versículos 13 al 18. Dice así, amados hermanos. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, la persona más importante sobre la tierra en ese tiempo, una persona cruel, una persona impía, pagana. Hermanos, estaba hablándole a estos 3 jóvenes. Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? No, se creía el grande. ¿Qué Dios? No, estaba enfrentándose al Dios Todopoderoso. Qué distorsión de la realidad tenía este hombre, ¿no? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Alabado sea el nombre del Señor. Llega el punto en donde el rey, después de oír lo que estaba pasando con estos jóvenes, tienen que juzgar esta osadía, porque era una osadía, ¿no? Estaban envalentonados. Ellos sabían quién era su Dios, ¿no? Tenía que juzgar, y el rey está muy enojado porque le habían tocado el ego. ¿Cómo no me adoran a mí? Decía, ¿no? ¿Cómo se atreven a no inclinarse ante mi estatua y adorarme a mí? ¿No? Hermanos queridos, tenemos que tener algo en claro, debemos participar de las aflicciones del Evangelio. Si tú crees que por ser parte del pueblo de Dios no vas a sufrir, estás muy equivocado. Nosotros debemos participar de las aflicciones por el Evangelio, debemos mantener nuestra firmeza y no dejarnos intimidar de las aflicciones por causa del Evangelio. Hermanos, este rey era poderoso, tenía poder para quitarles la vida. La situación no era para nada liviana. Nabucodonosor le dice, es verdad que no están honrando a mi Dios, que no participan de mi religión, es verdad que no adoran mi estatua, la imagen mía. Ustedes entonces no están conmigo políticamente. En otras palabras les dice, ustedes están enfrentándose a mí, ¿no? Y en el versículo 15, él les dice, él podría, en ese mismo momento, podría haberlos mandado al horno de fuego, pero él les quería dar una oportunidad porque eran gente muy importante en su reino, muy sabios, estaba el Espíritu de Dios en ellos, así que imagínense, él no los quería perder y les da la oportunidad según
según él, ¿no? Se hacía el bueno y decía, les doy la oportunidad, ahora va a sonar la orquesta y ustedes arrodíllense, ¿no? Le da esta oportunidad. Él no podía creer la osadía que tenían estos jóvenes, ¿no? Y saben que cuando en el capítulo 2 Daniel le describe y le revela el sueño a Nabucodonosor, en ese momento Nabucodonosor quedó fascinado completamente y él le dice, el Dios vuestro es Dios de dioses, ¿no? Porque quedó totalmente fascinado. Y eso es lo que sucede muchas veces a muchas personas, ¿no? Escuchan el mensaje del Evangelio y se sienten fascinados. De repente sienten algo que les moviliza todo. Sienten la voz de Dios hablándole a ellos y se encuentran fascinados, así como se encontró Nabucodonosor al escuchar la descripción y la interpretación del sueño, pero no se convierten. Y esto fue lo que le sucedió a Nabucodonosor, ese hecho divino, ese milagro que sucedió en esa oportunidad cuando Daniel le describió y le interpretó el sueño, produjo en él una fascinación, un asombro que después se fue siendo ahogado por los afanes, por las cosas, y el orgullo comenzó a aflorar en él y se olvidó de ese Dios al cual él adoró o él exaltó o glorificó en ese momento, ¿no? No se había convertido, tuvo que pasar por muchas situaciones, por ejemplo esta, la anterior, esta y una mucho más profunda, una crisis más profunda, ¿no? Por eso no sigas golpeándote una y otra vez porque te vas a lastimar más y más. No tienes que llegar a la condición de Nabucodonosor para reconocer quién es Dios sobre todo y que debemos someternos ante este Dios. No sigas por ese camino porque vas a ir mal. Te estás llevando por un mal camino, te estás lastimando, te estás destruyendo. Lamentablemente es la actitud de muchos cristianos tibios. También esta, hermanos, porque se asombran, pero no se convierten. Ellos saben que la palabra de Dios es real y verdadera, pero no se convierten, no se someten al gobierno de Dios, ponen su mirada en las cosas de este mundo, hermanos. Y noten cómo le dijo Nabucodonosor a estos jóvenes, ¿y quién los librará de mi mano? No habrá Dios, su Dios no los librará de mi mano. Claro, habían tocado su orgullo, se había sentido, ¿no? Como que lo habían golpeado duramente en su ego. Y la respuesta de estos jóvenes está en el versículo 16, le dijo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y si así no fuera, no adoraremos a tu Dios ni a esa estatua. Ellos realmente tenían al Espíritu de Dios en ellos y eso era lo que producía en ellos esta valentía, este coraje, esta seguridad, esta confianza. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es para que aprendamos frente a cualquier desafío, frente a cualquier reto, frente a cualquier provocación, hermanos. Nosotros tenemos que confiar en Dios, ser valientes y seguir adelante, porque aquí el que controla todo es Dios. Confiemos en Él, hermanos. Estos jóvenes confiaban plenamente en el poder de Dios. No necesitamos defendernos, le dijeron al rey Nabucodonosor. No estamos interesados en hablar contigo respecto a este tema. No vamos a cambiar de opinión. Ellos no se iban a inclinar ante ningún Dios, solo ante el Dios de Israel, el único Dios verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a continuar leyendo del versículo, los versículos 17 y 18 dice, aquí nuestro Dios puede librarnos, ¿no? Ellos confiaban, así como también
confió Pablo. Pablo no tenía miedo, hermanos. El apóstol Pablo no tenía miedo. Él decía, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es valor, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nosotros no debíamos temer a los que matan el cuerpo. Lo máximo que pueden hacernos a nosotros, hermanos, es matarnos. Más que eso no nos pueden hacer. Y eso está en manos de Dios, hermanos. Si Dios no nos quiere aquí, por más que hagan lo que hagan, no nos van a poder matar. Pero el día en que Dios nos llame a su presencia, y bueno, nosotros no tenemos que temer a la muerte, porque en el mismo momento donde nosotros cerramos nuestros ojos a este mundo, los abrimos para estar en la presencia del Señor, y es mucho mejor que estar aquí sufriendo, ¿no? Así que no tenemos que tener miedo, hermanos. Estos jóvenes tenían una profunda convicción. Ellos dijeron, nuestro Dios nos librará, y si así no fuera, igual nosotros no te adoraremos. En el versículo 19 dice que entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrados. Hermanos, ninguna adversidad, sea de vida o muerte, debe cambiar nuestra convicción y nuestra necesidad de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estos jóvenes son un ejemplo a seguir, a imitar, hermanos. Y el mejor resumen de lo que produjo la actitud valiente de estos jóvenes la encontramos en este mismo capítulo, en el versículo 28. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Noten ustedes que en el anterior vez, cuando se le describe el sueño y la interpretación, él dice, vuestro Dios nunca se hace cargo de como que fuese su Dios. Y aquí vuelve a decir, ¿no? Aquí dice nuevamente, bendito sea el Dios de ellos. Todavía no se había convertido. Ya más adelante vamos a ver cómo él habla de Dios, ¿no? De otra manera, ya apropiándose, ¿no? Hablando, diciendo que es el Dios de todos, ¿no? Y esta debe ser nuestra actitud, hermanos, mientras nosotros vivamos en esta tierra. Perseverar en la voluntad de Dios y siendo luz y sal en este mundo. Ahora vamos a ver la experiencia del horno de fuego, ¿no? De manera práctica, leyendo los siguientes versículos. Daniel capítulo 3, versículos 19, y vamos a ir hasta el 23. Bueno, dice que Nabucodonosor se llenó de ira y se le demudó el aspecto de su rostro, se le convirtió, le habían herido su ego. En el versículo 20 dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, todo completamente, cosa que los lanzaran y se quemaran. Dice que así fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego para lanzarlos. O sea, el viento venía y avivaba esas llamas, y bueno, cuando se acercaron los quemaron a estos hombres vigorosos que los iban a tirar. Entonces, hermanos, vemos que estaba muy enojado, muy enojado el rey Nabucodonosor, tanto que dijo que lo calienten 7 veces más de lo acostumbrado. No los quiero ver más, que se mueran pronto. No, estaba ofendidísimo. Dice que la ira había ido escalando hasta un punto que dice que se le demudó, se le convirtió el rostro, estaba enfurecidísimo, ¿no? Entonces, hermanos, dice que mandó a hombres vigorosos, ¿sí? A soldados fuertes, vigorosos, grandes, ¿no? Para encima amedrentarlos aún más. Y dice que, como les estaba diciendo, las llamas estaban siendo avivadas por los vientos. Nabucodonosor estaba viendo desde un lugar alto
todo lo que estaba sucediendo, y en ese mismo momento, cuando los quieren lanzar, son quemados aquellos que los lanzan. Y hermanos, así será, así es la vida de todos aquellos impíos que se levanten contra los hombres y las mujeres de Dios, los siervos y las siervas de Dios. Todos los que nos quieran dañar, todos los que nos quieran matar, todos los que quieran vernos, quieran nuestro mal, ellos son los únicos que se dañan a sí mismos, porque no se enfrentan a nosotros, se enfrentan al Dios de los cielos. Entonces, en el versículo 24 dice, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Al principio, miren la diferencia, ¿no? ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mi mano? Pero ahora estaba viendo algo impresionante. Dice, pero hay 3 varones que están moviéndose. No, hay 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Alabado sea el nombre del Señor. Eso fue lo que trató de interpretar al ver eso. Era la figura de Cristo en medio de ellos. El Señor Jesucristo nos prometió, hermanos, que Él estaría con nosotros en el libro de Mateo hasta el fin. Alabado sea el nombre del Señor. Y en Hebreos 13:5 dijo, no te desampararé y no te dejaré. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 37, dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aleluya, y este no es otro que Cristo Jesús. Jesús está con nosotros en nuestras dificultades, en nuestras aflicciones, en nuestros dolores, en las pruebas más difíciles. Él está con nosotros, alabado sea el nombre del Señor, y todos los que quieran nuestro mal tendrán que glorificar a Dios, porque por el bien que Dios nos hace en medio de todas esas dificultades, como también tuvo que glorificar Nabucodonosor en medio de esa situación de vida o muerte, aleluya, que estaban atravesando estos 3 jóvenes. En el libro de Isaías capítulo 43 dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y ellos tenían bien en claro que el Señor no los iba a abandonar. En el libro de Éxodo dice que la palabra del Señor, no adorarás a ningún otro Dios sino a mí. No te postrarás delante de ninguna imagen. Y ellos lo sabían, hermanos, estos jóvenes lo sabían, no había manera de convencerlos. Así debe ser también con nosotros. Y continuemos, hermanos, con los resultados de esta experiencia en Daniel, capítulo 3, versículos 26 al 30, ya finalizando. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, tendrán que reconocer los impíos que nosotros somos siervos de Dios. Nos humillaron, hermanos, ¿sí? Intentaron humillarnos, nos menospreciaron, dijeron, ¿estos quiénes son? Estos no saben nada. Nos trataron de humillar de todas las maneras, pero miren ustedes, tuvo que reconocer este impío y tendrán que reconocer los impíos que sí somos siervos y siervas de Dios, aleluya. Entonces se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Y noten que entraron atados, pero ellos dicen que caminaban, o sea, que estaban totalmente desatados. Aleluya, gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Entonces Nabucodonosor dijo, miren cómo alabó el nombre del Señor, bendito sea el Dios de ellos. Todavía no se había convertido a esta altura de la historia, pero luego se convierte. Dice,
Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Dios honra a los que le honran. Nosotros no buscamos honra de hombres, como muchos, ay, yo soy el apóstol, me tienen con rayos, ya hice mucho, ay, yo soy esto, lo otro, no, nosotros no buscamos honra de hombres, nosotros honramos a Dios y Dios nos honra, aleluya. Los siervos de Dios se arremangan y trabajan junto con el pueblo. No están para que los sirvan, están para servir junto con el pueblo, porque la palabra de Dios nos dice que debemos servirnos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros. ¿Qué es someterse? Servirnos los unos a los otros. Alabado sea el nombre del Señor. Estos 3 varones habían sido librados del horno de fuego y la respuesta del rey es declarar que el Dios de ellos era el Dios verdadero. Reconocer que eran siervos del Dios Altísimo. Altísimo quiere decir que no hay nada por encima de Él. Aleluya. Él está sobre todos. Él no es sobrenatural, hace cosas sobrenaturales. Él está sobre todos, por eso se lo llama Altísimo. Dios no es sobrenatural, hace cosas sobrenaturales. Pero Dios es altísimo, no sobrenatural, hermanos. Aleluya, gloria a Dios, porque está por encima de todo. Entonces, hermanos, debemos nosotros mantener nuestra convicción en medio de toda prueba, hermanos. Nada nos debe hacer bajar nuestros brazos, declinar en nuestra convicción. Absolutamente nada, amados hermanos. Ahora, esta misma actitud, esta actitud que tuvieron estos jóvenes es la misma actitud que nosotros debemos tener. Y solo lo podemos hacer por medio de Jesucristo, Dios obrando en nosotros. Recordemos que la gracia de Dios, Dios la descarga, amén, de una manera, ¿sí? A través de instrumentos que Él nos dio para que pueda descargar esta gracia sobre nosotros. Y esos dos elementos, esas dos herramientas, es la oración y la lectura bíblica. Por eso es tan importante. Esa es la manera en la que nosotros podemos tener comunión con Dios, y a través de tener comunión con Dios nosotros recibimos y somos llenos de su gracia. Amén. Los caldeos maliciosamente trataron de acusarlos para matarlos a estos jóvenes y tomar sus posiciones, pero sucedió todo lo contrario, porque el rey los engrandeció en la provincia de Babilonia. Hermanos, Dios bendice. Dios permitió que fueran probados, pasaron la prueba y después de la prueba viene la bendición. Por eso no te quejes. No te quejes, hermanos. Recuerda que lo que Jesús le dijo a las iglesias en Apocalipsis. Vamos nuevamente al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice así, alabado sea el nombre del Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. ¿De qué nos está hablando? ¿A qué se está refiriendo cuando dice 10 días? ¿10 días literales? No, hermanos, hay pruebas que duran más de 10 días. Lo que sí nos está diciendo a través de su palabra es que toda prueba, ¿sí? Toda prueba tiene un comienzo y un final. Son temporales. Perseveremos en Dios hasta alcanzar la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Seamos fieles y Dios nos premiará. Alabo al Señor por la vida de cada uno de mis hermanos. Continuemos avanzando en el estudio del libro de Daniel, porque tenemos que conocerlo a Dios por medio de su palabra y transmitir este mensaje con la pureza que debe ser alcanzado este mensaje, para que otros también puedan ser salvos y así podamos nosotros hacer discípulos y de esos discípulos puedan hacer discípulos y así seguir transmitiendo este mensaje salvador. Que el Señor los bendiga.